Bien, vamos a resolver este ejercicio de razonamiento. Dice, si el coeficiente de rozamiento es de 0,2, encontrar el valor de la aceleración en metros por segundo al cuadrado dado al siguiente gráfico. Bueno, aquí, bueno, es de la segunda ley de Newton, donde ejerce una fuerza. Y cuando hay una fuerza, hay un movimiento que implica la masa por la aceleración. Bien, de este cuerpo que se está moviendo. Puede ser cualquier objeto, ¿no? Que pese, que tenga una masa de 50 kilogramos. Pero para esto toca primero hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es el primer paso. Diagrama de cuerpo libres. Hacemos un plano cartesiano, vamos a representar los puntos. Recuerde que peso se encuentra en el origen aquí, ¿no? Y, y el peso siempre va hacia el eje Y negativo. Entonces el peso negativo, peso Y. La fuerza tiene un ángulo. ¿De cuánto es el ángulo de la fuerza? De 40 grados. Entonces, esta fuerza constituye con 400 newtons. De lo cual, esta fuerza tiene componentes en X, fuerza en X y también fuerza en Y. Recuerde que todo peso tiene una normal. O sea, lo que ejerce hacia abajo también hay una hacia arriba. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, pero antes de eso recuerde que esta masa está sobre un sobresuelo. Y cuando está sobre el suelo hay una fuerza de rozamiento que no te permite avanzar fácilmente. Y siempre la fuerza de rozamiento va a estar lo contrario de la fuerza que jala. Entonces va hacia el eje negativo. ¿Bien? Ok. Entonces negativo. Ya una vez deducido todo eso, vamos a plantear, ¿sí? La sumatoria de la fuerza en X, aplicando la segunda ley de Newton, donde queda la masa por la aceleración. Recuerden que toda fuerza tiene una masa por una aceleración. En la fuerza X tenemos que ver qué nomás influye en la fuerza X. Ya, o sea, en eje horizontal. Tenemos lo que está la fuerza en X, menos la fuerza de rozamiento, y no hay más, ¿no? Entonces, esto es igual a la masa por la aceleración. Despejamos la aceleración porque eso es lo que nos pide. Aceleración es igual a fuerza en X menos fuerza de rozamiento. Esa masa que está multiplicando con la incógnita pasa a dividir. Diré masa, ¿no? No aceleración. Masa. Bien, reemplazamos. Vamos a ver si tenemos esos valores. A ver, fuerza en X tenemos, no, ¿verdad? Entonces, tenemos que aquí aplicar las funciones trigonométricas, ¿no? ¿Qué es el seno y el coseno? Para ello, vamos a hacer aquí rápidamente que 40 grados, ya la fuerza, ya. Entonces, esta es la fuerza en X y esta es la fuerza en Y. Ya, quiero la fuerza en X, ¿no? Vamos a coseno. A ver, coseno. Coseno de 40 grados. Esto es igual, el coseno de este ángulo, que es igual a cateto adyacente, que es la fuerza en X, ya, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la diagonal, que en este caso es la fuerza, sobre la fuerza. Despejamos, ¿no? Porque queremos hallar la fuerza en X, entonces, fuerza en X es igual a coseno de 40 grados por la fuerza. Y reemplazamos, así de sencillo. Coseno de 40 grados por la fuerza. ¿Cuánto de valor de la fuerza? Exacto, 400 newtons. Reemplazamos, ¿no? 400 newtons. Y ponemos esto en la calculadora, coseno de 40 por 400 newtons. Obtenemos 306,42 newtons, ¿sí? Bien.
Ya, ¿qué más? Ya tenemos este valor. Ponemos aquí 306.42 newton menos la fuerza de rozamiento. Bien. Como ustedes saben, la fuerza de rozamiento, la fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de la fuerza de rozamiento? Ya, vamos a poner aquí, ¿no? Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. ¿Tengo el valor del coeficiente? Sí, 0,2. La normal no. Entonces, para eso tenemos que eh, establecer, ¿no? La sumatoria de la fuerza en Y, ¿no? Así como sacamos en X, también tenemos que sacarlas en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Ya. ¿Por qué 0? Porque ya ahí no influye el movimiento, solo en X. Entonces, en la fuerza en Y, ¿qué nomás tenemos? Ah, ya. Fuerza en Y. Tenemos la normal, que va hacia arriba, positivo. El peso, recuerden que el peso es negativo porque va hacia abajo. ¿Sí? Bien, esto es igual a 0. Despejamos la normal. Esto es igual a, está restando, pasa a sumar el peso. La fuerza en Y que está sumando pasa a restar. Bien, recuerden que la normal siempre va a ser igual al peso. Pero en este caso incluye el peso y la fuerza. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que buscar, ¿no? La fuerza en Y. Y entonces, vamos a sacar. Recuerden, chicos, si en X fue para coseno, entonces para Y, ¿cuál es? El seno. Funciones trigonométricas, ¿no? Haciendo el mismo proceso. En vez de coseno sería que seno. Seno de 40 grados, que es igual al cateto opuesto. ¿Cuál cateto opuesto? El que está al frente, ¿no? El que está aquí, ¿no? Fuerza en Y sobre la hipotenusa, que es la fuerza. Entonces, conclusión, fuerza en Y es igual a coseno del ángulo por la, diré, seno. Porque coseno es para X. De seno del ángulo por la fuerza. Ya. Fuerza en Y, esto es igual seno de 40 grados por la fuerza, en este caso 400 newtons, ¿sí? Fuerza en Y, esto es igual seno de 40 grados, ¿sí? Por 400 newtons, esto tenemos como 257.11 newtons. Bien, pero ¿qué más nos falta? Ya tenemos la fuerza, el peso, ¿no? Bien, entonces tenemos que saber la fórmula del peso, ¿no? Recuerda que el peso que es igual a masa por la gravedad. Peso es igual, el valor de la masa, 50 kilogramos. La gravedad, ¿cuánto? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Si multiplicamos todo eso, obtenemos el valor del peso, ¿sí? 50 por 9.81 se da 490.5 newtons, ¿sí? Bien, vamos a reemplazar esos valores. Vamos a poner aquí normal, esto es igual. El valor de peso, 490. Bien, 490.5 menos la fuerza en Y, 257,11. Obviamente todo esto es en newtons. Restamos, ¿sí? Y obtenemos la respuesta, ¿no? Entonces la normal es igual a 233,39 newtons. Bien, listo, eso es. Tengo aquí el valor en 233,39 newtons. La fuerza de rozamiento. A ver, ¿será eso? A ver, analizamos bonito, a ver, paso a paso. A ver, entonces, es lo que hemos sacado solo la normal. Entonces, para saber la fuerza de rozamiento tenemos que reemplazar. Bien, entonces aquí vamos a poner fuerza de rozamiento es igual
El valor del coeficiente, 0,2, ¿no? Eso nos da el coeficiente. Bueno, no sabemos de qué material está, pero es la rigurosidad o lo que es el material que se adhiere, o sea, ese objeto que está sobre ese suelo. O sea, de madera, de vidrio, bueno, cualquier material. Ya, eso es el coeficiente. Y por la normal que en este caso salió cuando 233, ¿no? 233.39 newtons. ¿Sí? Y ahí como resultado tenemos de la fuerza de rozamiento, esto es igual, multiplicando todo eso nos da 46.68 newtons. Bien, entonces reemplazamos la fuerza de rozamiento, nos salió ¿cuánto? 46.68 newtons. Y la masa, pues la masa del objeto, ¿cuánto? 50 kilogramos. Poniendo todos esos valores en la calculadora y obtenemos la aceleración que se mueve ese objeto. Es 5.19 metros por segundo al cuadrado. Bien, así nomás. Si la pregunta fuera lo siguiente, determinar, lo que sé, la fuerza en Y, ¿cuál sería el valor? Bueno, aquí ya está. Exacto. La fuerza en Y, ¿cuánto? 257.11 newtons. Recuerde, cuando hay un plano inclinado con ángulos, se aplica las funciones trigonométricas. Aplicando las fórmulas y despejando, ¿sí? Bien, entonces, ese sería como otro literal, ¿no? Si nos pidiera eso. Ahora vamos a hacer otro, ¿sí? Uno de razonar, ¿sí? Veamos este, ¿no? Entonces, un ángulo de 30 grados. Tenemos, yo que es un bloque que está a un plano inclinado. Y bueno, tenemos que determinar en sí la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Usted sabe que la fuerza de rozamiento siempre va a ser el coeficiente ¿por qué? Por la normal, ¿no? Ya, entonces, pero para ello tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí, no? ¿Sí? Recuerde que la normal va hacia abajo, el peso en Y. Recuerde que el peso en Y ya tiene un ángulo, inclinación de 30 grados, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, recuerde que la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Recuerde que el peso, diré primero, la normal, o sea, normal está en arriba positivo, normal es igual al peso, ¿sí? O sea, en este caso, al peso en Y. Entonces, normal es igual, recuerde que el peso aquí es igual. Masa por la gravedad, el peso, para sacar el peso, masa por la gravedad. ¿Y qué más? Recuerde que acá, anteriormente, cuando era en Y, cuando es en Y, es el seno, ya. Pero ese cuando está en un plano horizontal, con un ángulo que está jalando, ¿sí? Con un ángulo de 40 grados. Ya, en este vuelta ya tenemos un plano inclinado, entonces sería la inversa. Si en Y fue seno, entonces acá, como ya tenemos un plano inclinado con ángulo, ya no sería con seno, sino con coseno, ¿sí? Porque aplicando las funciones trigonométricas, si queremos sacar el coseno, ¿no? De este ángulo, ¿cómo decimos? Coseno de 30 grados es igual, ¿a qué es igual? Aquí, al cateto opuesto, ¿no? O sea, que en este caso es este ángulo, el opuesto, es el peso, ¿no? El peso en Y. La peso en Y, ya, sobre la hipotenusa, en este caso el peso, ¿no? Y entonces, obviamente ahí despejando,
Claro, que el peso aquí en este caso es la masa, ¿no? La masa que queremos hallar. La peso en Y es igual a coseno de 30 grados por la masa, o en este caso el vector o cuánto. Pero bueno, en este caso no tenemos, ¿no? Ya, entonces, de esta manera, ¿no? Entonces peso en Y es igual a coseno por la masa. Ya. Como estamos hablando del peso, recuerden que el peso es igual a masa por la gravedad. ¿Sí? Bien. Entonces, como puede ser aquí o de este lado de los 30 grados. Entonces hacemos la referencia, el cateto opuesto que está frente acá, que en este caso peso en Y. La hipotenusa es la diagonal. Y entonces solo hay que saber la fórmula y deducimos, ¿no? ¿Con cuál? ¿Cómo quedaría, no? Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, la normal, que es el peso en Y, que viene a ser coseno, bueno, ordenando pero masa por la gravedad y por el coseno de 30, ¿sí? Y listo. Entonces, de esta manera, siempre la fuerza de rozamiento va a influir en el eje Y, a menos si está inclinado, ¿no? Está inclinado. Bien. Entonces, vamos a hacer uno más sencillo, otro ejercicio en esta vez con plano ya inclinado, ¿sí? Con ángulo de cuánto, de 25 grados, ¿sí? Sí, un ángulo de 25, de lo cual aquí yo pido hallar el coeficiente de rozamiento. Ya. Bueno, aquí hay que tener claro, ¿no? Que en esos casos solo nos da el ángulo y nos pide hallar el coeficiente. No tenemos ni la masa, ni la aceleración, nada. Bien, entonces para estos casos hay que hacer lo siguiente. Primero el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Eso es lo primero. Lo primerito que se debe hacer, ¿ya? Y deduciendo ahí, pues, denotaremos el resultado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer. Bien, entonces aquí hacemos un plano inclinado, ahí tal como lo pueden ver, ¿no? Ya. Tenemos aquí lo que es la normal, acá abajo el peso. Recuerden que el peso siempre es masa por la gravedad. Bien, recuerden como está en plano inclinado, pues ahí se forma un ángulo, el cual aquí sería masa por la gravedad y por el coseno, bien, del ángulo. ¿Sí? Tenemos tanto. Ahí, ya. Entonces, tanto en X como en Y. A ver, aquí van a poner peso en X, peso en Y. Perdón, aquí peso en Y, acá peso en X. Que en este caso sería masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Sí? En X seno y en Y coseno. Cuando son planos inclinados, ¿ya? La formulita, no vas a tener conocimiento de la fórmula. Y bueno, esto prácticamente la fuerza siempre va hacia arriba, porque estamos jalando este cuerpo, ¿ya? Pero en este caso, la fuerza de rozamiento. Como este bloque, ustedes ven que este bloque, ¿para dónde va en este bloque? ¿Para dónde va a caer? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, ¿no? Entonces, el peso va a estar a favor, para el negativo. Y la fuerza de rozamiento siempre va a ir en contra del cuerpo donde se mueve. Si este cuerpo se mueve hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento va hacia arriba. O sea, no te permite que se mueva el cuerpo fácilmente.
O sea, la rigurosidad que está sobre este plano inclinado puede ser de madera, de vidrio. Ya. Pero bueno, vamos a decir lo que nos compete, ¿no? Vamos a sacar la sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Sí? Ya, entonces, en esa fuerza de rozamiento, tenemos lo que es la fuerza que sostiene, ¿no? Masa por la gravedad y por el seno del ángulo de la fórmula. Entonces deducimos que la fuerza sobre la normal. ¿Ya? Bueno, saben que la fuerza, ¿sí? Masa por la gravedad y por el seno del ángulo. Recuerda que está en horizontal. Entonces, tanto para X como para la fuerza, va a ser la misma fórmula, ¿no? Pero en este caso la fuerza es el peso, ¿no? ¿Cuánto es el peso que necesitamos? También lo que necesitamos de fuerza. Ya, y la normal, pues también, ¿no? La normal viene a ser lo que es el peso. Y entonces, masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿sí? Bien, entonces ahí está deducido, o sea, es el peso en Y y es el peso en X. ¿Ya? Bueno, aquí denotamos que son iguales, se elimina, solo me queda seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. En identidades trigonométricas, la fórmula de cuando el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, aquí viene a ser la tangente del ángulo, ¿sí? Entonces, por ende, deducimos que el coeficiente, para saber el coeficiente de este plano inclinado, viene a ser la tangente del ángulo. Para eso, tenemos que reemplazar el valor del ángulo, que en este caso es 25 grados. Ponemos eso en la calculadora, tangente de 25 grados, tangente de 25 grados, y obtenemos el coeficiente de rozamiento de ese plano, así que nos permite avanzar fácilmente hacia abajo, 0.466. Recuerden que el coeficiente no tiene unidad adimensional. Entonces, chicos, cuando ustedes vean, solo te den el ángulo, solo les den el ángulo y no les den más valores, sencillo, aplican, solo ponen tangente del ángulo y se obtiene el coeficiente. Pero para llegar a eso, pues se demostró de esta manera y se dedució esta respuesta, ¿ya? Eso es todo.